Este episodio me emociona demasiado, pero ¿sabes por qué? Isaac es casi como hermano ya nuestro, Dios mío. de verdad, de la familia. Somos fieles seguidores de Isaac en sus redes sociales y hablando con K de qué podíamos hablar, porque con vos podemos conversar de miles de temas, notamos que hay un tema en específico que le has dado mucha bola últimamente, Sí, endometrio. endometriosis. ¿Es cierto? Demasiado, o sea, es que es demasiado importante, es un tema que se las trae, desde hace demasiado tiempo, ¿verdad? Es un tema que vemos muchísimo en la consulta y ha ido cambiando y va a seguir cambiando, o sea, vienen cosas muy nuevas. Entonces me encanta hablar de esos temas que a veces son un poquillo incómodos, que no se hablan tanto, ¿verdad? Y son Pero que se ha escuchado mucho últimamente, porque yo he escuchado a amigas y personas, ay, yo tengo esto, y yo, pero Y creo que también pasa que hay mucha mala información por tal vez tanta información que hay en redes sociales, entonces no nos damos cuenta o no nos tomamos el tiempo de entender y que por eso, bueno, nos sentimos demasiado agradecidas de tenerte acá en este espacio, por supuesto, para aclarar un montón de dudas, un montón de mitos que existen alrededor de la endometriosis y que pues este es el momento para definitivamente aclararlas. Empecemos con lo básico. lo básico, que es Vean, para eso buen estudiante. me traje yo le digo mi gremlin porque un otro jamás es de este color, jamás es anaranjado y de ahí me lo pedí una vez pensando que me iba a llegar el modelo que yo había visualizado y esto fue lo que me llegó, pero bueno, esto es un Montero modelo donde hay ciertas condiciones ginecológicas y la endometriosis está representada por todos los puntitos negros que ustedes ven en todo el modelo. Entonces, esto explica muy bien que la endometriosis puede pasar prácticamente en todo el sistema reproductor e incluso después. Y básicamente lo que es cuando el tejido que está dentro del útero, que se llama endometrio, que es lo que sale con la menstruación, se va a otros lados y se queda pegado en otros lados, en el ovario, en las trompas, en la pared del útero, y una vez que ocurre un sangrado con la menstruación, esos otros puntitos negros sangran también. Y esa sangre se queda ahí atrapada, se queda ahí acumulada porque no sale a través de la vagina y por lo tanto es donde vienen todos los síntomas y las posibles complicaciones. Entonces, básicamente el endometrio fuera del útero. Pero y cuando decís que atrapada, ¿qué es? O sea, que se vuelve como, no sé, una costrita, un granito, o sea, como Y va creciendo. Es un tejido que empieza a crecer, a crecer, a crecer y sobre todo, por ejemplo, en los ovarios, que es el sitio más frecuente donde uno lo encuentra, se hacen quistesotes enormes de puro endometrio, sangrando todos los meses con la menstruación y es donde pueden venir todas las consecuencias. Entonces, principalmente lo que genera es dolor. Dolor es el síntoma principal, pero pueden haber otros síntomas y de hecho lo encontramos, usualmente son diagnósticos que se hacen muy tarde, lastimosamente. Una mujer que tal vez, una pareja que está buscando un bebé y no logra quedar embarazados. Y eso es una de las principales consecuencias de la endometriosis, infertilidad. Dolor es lo clásico, pero también hay otras molestias. Ok, ¿y cómo se diferencia el dolor de una endometriosis a un dolor de ovario? Digo, porque es que hay dolores de ovarios fuertísimos, Sí, ¿no? claro, claro. Entonces, ¿cómo logro identificarlo? Realmente hay que hacer como un estudio clínico, ¿verdad? De historiar bien cuándo se originó ese dolor, cómo se ha ido comportando en los últimos meses, en qué momento del ciclo empieza, porque usualmente empieza antes de la regla, no justamente con la regla, ya con la menstruación empeora un montón, ¿no? Y es un dolor que puede incluso hasta pasar fuera de la menstruación también. Entonces, la historia es súper importante, pero ahí nos ayudamos un montón de ultrasonido, por ejemplo, ¿verdad? De estos estudios de imágenes, la resonancia, obviamente es un estudio un poco más complicado de conseguir, pero ayuda un montón a hacer el diagnóstico. O sea, que si a mí me duele, siento algún dolor en otra etapa, que no sea específicamente en el ciclo menstrual, puede ser, o sea, definitivamente es un signo de ahí, de admiración, de que probablemente ande por ahí. Por supuesto, y el dolor también puede suceder, por ejemplo, con las relaciones sexuales. El dolor puede suceder también, digamos, haciendo actividad física, ¿verdad? Entonces no es solamente con la menstruación, casi siempre es más común con la regla, pero se puede dar en otros momentos. Y quizás ahí la importancia de no normalizar el dolor, ¿verdad? Que nos enseñan mucho a, ay, te va a venir la regla, es por eso, acostúmbrate a vivir así, tal vez por tanto tiempo de estar con dolor no vamos al doctor a tiempo. Claro, o sea, la menstruación al final es un proceso inflamatorio, de forma natural, ¿verdad? Y ocurre un poquito de inflamación que en cierta forma va a generar cierta molestia, pero nunca debería ser un dolor incapacitante, nunca debería ser un dolor que afecte la calidad de vida y por lo tanto que no se normalice. Entonces, imagínense de pronto la menstruación doliendo, pero en todo el resto del cuerpo, ¿verdad? Hay casos súper graves de endometriosis que puede incluso suceder endometriosis en el pulmón, por ejemplo. Entonces, te viene la menstruación y empezás a tener un poco de sangrado en el pulmón también, porque ahí tenés tejido endometriosis. Imagínate.
casos gravísimos, hasta en, digamos, en el cerebro, ¿verdad? Mujeres que con endometriosis en el cerebro pueden hasta presentar convulsiones con la menstruación. Y Doc, incluso rectal, ¿verdad? A nivel rectal, y entonces son esas chicas que también tienen mucho dolor. Exacto, dolor rectal, dolor incluso en la vejiga también, ¿verdad? Es que esto puede irse a cualquier parte del cuerpo. Qué fuerte, ¿verdad? Yo recuerdo, bueno, hace muchos años que a mí me diagnosticaron un tumor de ovario y por dicha era benigno, pero al hacer la biopsia salió que tenía endometriosis en líquido peritoneal. O sea, eso significa que en algún momento, o sea, estuve en otro lado y ni siquiera me enteré. Posiblemente, realmente la endometriosis, así es como se diagnostica, digamos, en la literatura, eso era lo que conocíamos antes, ¿verdad? Para poder decir, tiene endometriosis no había que tener esas células en el microscopio y poderlo hacer bien el diagnóstico. Ahora no se necesita la cirugía para hacer el diagnóstico, por dicha. Pero usualmente pueden haber como celulitas por ahí regadas, ¿verdad? En otro lado, sobre todo si ya tenías el diagnóstico y que no nos damos cuenta. ¿Cómo podemos decirle a las chicas que nos están viendo? No sé si hay algunos 3 maneras de uno saber o cuándo acudir a consulta médica, digamos, para no llegar a un punto que ya esté súper avanzado. Exacto, bueno, lo primero es no normalizar el dolor. El dolor con la menstruación o fuera de la menstruación, y sobre todo a nivel pélvico, no debería de generar incapacidad ni afectar la calidad de vida. Segundo, cuestionar, ¿verdad? Si de pronto vas por dolor y te dicen, no, todo está bien, pues cuestionalo, ¿verdad? Si vos no te sentís bien, hay que buscar otras alternativas. Y, pues, en cierta forma, hacer ciertos cambios, ¿verdad? En el estilo de vida y ciertas cosillas que se pueden hacer para disminuir la endometriosis, que ahorita podemos hablar de eso, para poder mejorar, ¿verdad? Es toda esa sintomatología, claro. Y ahora que mencionabas que ya no es como tan necesario hacer la cirugía para el diagnóstico, o sea, ¿qué otras formas para diagnosticar endometriosis hay actualmente? A nosotros nos funciona súper bien el ultrasonido. Un ultrasonido dirigido digamos, nos enfocamos mucho en dónde puede estar esa endometriosis. Hay un ultrasonido muy específico que se llama mapeo de endometriosis, que se usa tal vez para casos más avanzados o casos que requieren una cirugía, pero con el ultrasonido casi que siempre podemos ver dónde hay endometriosis. Hay un tipo de endometriosis, que es la endometriosis superficial, que es así, es muy, muy difícil de diagnosticar con ultrasonido. Pero la endometriosis en los ovarios, que es el sitio más común, la endometriosis. Y esa que es superficial, ¿cómo a puro intuición tuya? Era intuición, sí. O sea, el diagnóstico ahorita es muy, digamos, prueba y error, ¿verdad? Lo sospechamos, damos un tratamiento, hay mejoría, ahí está el diagnóstico. No ocupamos la cirugía. Hay algunos casos en donde la cirugía pues sí es necesaria, ¿verdad? Cuando la endometriosis de pronto está generando infertilidad. Eso te iba a preguntar. Ahí sí necesita, o cuando hay tal vez un quiste de estos de ovario muy grande, ¿verdad? Ahí sí ocupamos hacer la cirugía. ¿Con ingeniería de fertilidad qué es? ¿Como porque está bloqueando trompas o porque está bloqueando como el paso o no ovulan? O... Sí, digamos, la endometriosis es una enfermedad crónica, ¿verdad? Es para toda la vida e inflamatoria. Entonces, nosotros, o yo trato de hacer como explicando qué sucede dentro de la pelvis, como echar cemento. Entonces, lo que hace la endometriosis es pegar todo, pega todo, ¿verdad? Porque ahí tenés el intestino, la vejiga, los ovarios, entonces todo se pega y distorsiona la anatomía. Eso hace que las trompas, que es el medio por donde pasa el óvulo, pues no funcione de la mejor manera y por lo tanto disminuye la posibilidad de fertilización. Y también la endometriosis en este ambiente inflamatorio que hace que el ambiente se vuelva como un poquito hostil para el bebé. Entonces tampoco ocurre la implantación del saquito, aunque se una el espermatozoide con el óvulo. Entonces, bien interesante porque yo recuerdo una vez que atendí a una chica que tuvo endometriosis y tuvo infertilidad también por la endometriosis, pero en su historia ella no reconocía tanto dolor, o sea, nunca consultó como por dolor tan fuerte y simplemente no podía tener hijos. Sí, dolor es el síntoma, digamos, como clásico, pero no siempre se presenta. Y algo curioso con endometriosis, algo curioso es que no siempre se relaciona como la severidad de la endometriosis con los síntomas. Hay mujeres que tal vez no tienen tanto síntoma y la endometriosis es súper amplia y pasa lo contrario, ¿verdad? Claro. De pronto no hay síntomas y tenés un quistezote también en el ovario. Gigante. Entonces es súper variable, la sintomatología es muy variable. Interesante, ¿verdad? Sí. Por eso es importante siempre hacer el control médico, ¿verdad? Que siempre les gusta a las chicas. O sea, yo me acuerdo cuando hicimos anatomía versión 1 hace 4 años atrás. Después de esa anatomía, un montón de chicas fueron a hacer el papá Nicolau, ¿verdad? Eran 35 años y nunca se habían hecho papá Nicolau. Sí. O sea, yo no creería que ahorita aquí tanta información, pues es más fácil que las personas vayan, pero en realidad todavía hay muchas personas que no y tenés como la importancia de acudir a un ginecólogo, porque también pasa mucho
en general, que tal vez solamente acuden a un médico general, se hacen el Papa Nicolau, pero no tienen ultrasonido, no tienen como una revisión, como ese ojo clínico que tal vez vos tenés para hacer un diagnóstico más allá, ¿verdad? Entonces tal vez esa conciencia de acudir siempre al ginecólogo. Claro, y tener también presente de no ir solamente a tomar el PAP, ¿verdad? O hablar de anticonceptivos, hablemos también de cómo te va con tu sexualidad, ¿verdad? ¿Estás teniendo algún tipo de dolor que de pronto se normaliza y también podría estar asociado a endometriosis? Sí, porque entonces la endometriosis también podría ocasionar dolor durante las relaciones sexuales. Claro. El dolor de la relación sexual es uno de los síntomas principales también de la endometriosis. Y que te consultan mucho por eso. Sí, y uno lo puede ver incluso. Muchas consultas tuyas vienen a raíz de la relación, de los dolores de la relación sexual. Claro. O sea, es que imagínate, aquí en este modelo, endometriosis puede haber hasta incluso una vagina que uno puede verlo ahí, el foquito de endometriosis donde está. Recuerdo una amiga que después de un parto vaginal le quedó como un foco de endometriosis en pared vaginal y era imposible para ella tener relaciones sexuales y por eso fue que se dieron cuenta. Eso puede pasar en los Sí, el endometrio tiene un comportamiento, o sea, pero es un poquito, exactamente, porque digamos, uno explica, porque realmente la causa, y esto es una de las cosas difíciles de la endometriosis, no la tenemos clara, son teorías lo que hay de por qué es que sucede. La teoría que más aceptamos, o la que más nos hace clic, es que la menstruación en vez de salir por completo a través de la vagina, se va por las trompas. Ajá, como que hace así. Eso se llama una menstruación retrógrada, ¿verdad? Ajá. 90% de las mujeres tienen eso, o sea, prácticamente todas, pero no a todas les da endometriosis. Y que nos decían, no se ponga la cabeza cuando hace yoga. Sí. Pero es porque por las trompas por ahí viaja un poquito la sangre, ¿verdad? Entonces, esa sangre que viaja por ahí, el endometrio que tiene vida propia, que vos decías, llegó y le gustó ahí donde estaba, ¿verdad? En el ovario. Ahí me siento bien, entonces empieza y se pega y él se le empieza a alimentar de la sangre y a través de la sangre es donde recibe las hormonas, que la endometriosis se alimenta de las hormonas, principalmente del estrógeno, y es donde empieza a desarrollarse. Qué interesante. Y ahora, ¿cómo hacemos para tratarlo? ¿Qué hacemos? El tratamiento, Me imagino que hay como niveles, obviamente, de... Sí, depende de los síntomas, depende también de los intereses, ¿verdad? De las expectativas con el tratamiento y de lo que cada una esté dispuesta también a pasar, ¿verdad? Si no me estás buscando como la fertilidad por un caso de infertilidad, así el dolor, por ejemplo. Exacto. Y tampoco tenemos como, bueno, esta opción le va a servir a todas, ¿verdad? Es diferente, hay que ir a veces a ver como averiguando y probando aquí, probando allá. El tratamiento base, lo principal es hormonal, porque sabemos que la endometriosis se alimenta del estrógeno. Entonces, las principales terapias están dirigidas a bajar ese estrógeno, para que no le llegue como ese alimento y la endometriosis pueda empezar a disminuir o incluso a desaparecer. Entonces, muchas veces nos apoyamos de, ¿verdad?, anticonceptivos, progesteronas, los dispositivos, cualquier cosa hormonal. Hay unos tratamientos súper fuertes que prácticamente te llevan a un estado de menopausia, que tal vez no son mis favoritos, pero bueno, están ahí dentro de esa categoría para apagar. Pues hermano, eso Visane, ¿no? ¿Quién trae dentro de esa categoría, no? ¿Qué es eso? Ya, es eso. El Visane es un tipo de progesterona, es una marca comercial realmente, la progesterona se llama Dienogest. Ajá, sí, la marca, es el nombre de la marca, no estamos hablando de marca, hablemos del Dienogest, que es esta molécula que se hizo justamente como un tratamiento específico para la endometriosis. Y es lo que nos vino a revolucionar un montón en la parte del diagnóstico y en el tratamiento. Es algo hormonal. Te apaga el estrógeno de tu cuerpo, ¿verdad? Al final de cuentas es hormonas. Sí, trae un montón probablemente de consecuencias que también es parte de la negociación a la hora de dar el tratamiento. Por supuesto que no es la única forma, siempre nos apoyamos por la parte del dolor, de terapia física, por ejemplo. Es súper importante el seguimiento por psicología, ¿verdad? Por la parte del dolor, porque esto al final de cuentas llega a afectar tanto que puede generar efectos en el trabajo, con las relaciones entre parejas. Tu autoestima, todo. Exacto, entonces es ahí donde evitamos llegar a través de un manejo multidisciplinario, ¿verdad? Inclusive la nutrición hormonal también te va a ayudar un montón para bajar todos esos alimentos inflamatorios, ¿verdad? Que acordamos que la endometriosis eso es lo que hace inflamar. Sí. Y también de pronto empezar a consumir cosas en donde también baje la oxidación, ¿verdad? Que no haya tanto estrés oxidativo en el cuerpo y también eso ayuda un montón para la parte del... Ese tratamiento que mencionaste, más o menos, ¿cuánto tiempo se dura en ese proceso? Como la endometriosis es algo crónico, ¿verdad? O sea, nosotros hacemos tratamientos de 6 meses, 12 meses mínimo y dependiendo de la respuesta que haya, a veces continuamos o hacemos pausas. Antes teníamos la creencia de que la endometriosis era una condición progresiva siempre. O sea, si no se trataba, eso iba a avanzar. Ya sabemos que hay ciertos casos en donde la endometriosis incluso se puede regresar después de un tratamiento, ¿verdad? Entonces hacemos como una prueba de unos 6 a 12 meses y de ser necesario la continuamos.
Y eso que dijiste ahora de la importancia de encontrar como esa raíz del dolor, que a veces hay dolores, se sospecha de la endometriosis, pero también tiene tal vez, no sé, un colon irritable, o sea, su intestino está hecho leña. Entonces, como, ¿verdad? Poder... Cistitis intersticial, fibromas, toda la parte de la fasciitis de los músculos del suelo pélvico. Hay un montón de diagnósticos que hay que descartar. Okay. No es un diagnóstico tan de que te frecuente, 10-15% de la población, pero definitivamente sí te puede impactar si no lo haces a tiempo. Y a veces puede ser así como incidental, o sea, como que te lo has encontrado en una cirugía que no era por eso y viste focos. Sí. Sí te ha pasado mucho. En el ovario, que es donde usualmente uno lo encuentra más fácil por ultrasonido, ¿verdad? Ahí hay un quistecillo, le decimos quistes de chocolate nosotros y es que... No, pero muchas veces, ¿verdad? No siempre por haber visto la endometriosis, depende mucho del impacto que haya y el seguimiento. No siempre hay que usar hormonas, eso es algo muy importante, ¿verdad? Uno se puede apoyar de otros tratamientos también. Medicamentos para el dolor, por ejemplo, a veces es más que suficiente y no necesariamente las hormonas. Pero sí, me ha pasado incidentalmente, claro. Como que estás superando por otra cosa y debes ahí encontré esto. Sí. Y decirnos una cosa, bueno, ahorita que hiciste esa cajita de preguntas en tus redes sociales, ¿qué dudas tenían las chicas con respecto al tema? ¿Cómo te lo consultan? La principal duda es ¿hasta cuándo considerar un dolor como normal? Y esa es de las consultas principales, porque yo creo que siempre se ha tratado de decir que simplemente por tener la menstruación hay que aguantar, ¿verdad? Hay que tener el dolor porque es parte de, y eso es completamente falso. El dolor que te incapacita y que te afecta tu calidad de vida, lo que yo siempre les digo, no es normal, ¿verdad? Un dolor que incluso necesitas tomar múltiples medicamentos para controlarlo, tampoco es normal, ¿verdad? Hasta cierto punto de cierta Es demasiado importante esto, porque ahorita se ha puesto como mucho la conversación en la mesa en las empresas multinacionales específicamente, que es con las que más me relaciono yo por lo que trabajo, en esa posibilidad de generar ese día o esos 2 días de incapacidad. Y veníamos hablando, Karen y yo, con respecto a ese tema de que qué increíble la falta de información, porque en realidad es exactamente esto, no debería ser incapacitado. Entonces más bien es atrás, es como entendamos por qué te duele tanto para que llegue a ser incapacitante más que generar ese espacio para eso. Que está claro que es importante la empatía menstrual, por supuesto, te va a doler, por supuesto, pero eso que hablamos, hasta qué punto estás en y también eso que mencionas que uno se acostumbra a tener dolor antes, o sea, como, ay, sí, ya me va a venir y son hace 5 días y hay premenstruales de premenstruales, entonces, ¿hasta qué momento debería ser normal o no? En promedio, la endometriosis se diagnostica más o menos con unos 6 años tarde desde que empezó, ¿verdad? Y 6 años tarde ya hay consecuencias en donde puedes incluso tener 6 años de dolor pélvico crónico, ¿verdad? Es como te podemos dar un tratamiento, pero ya ahí todo por dentro está... Cuando a mí me ven la espalda, yo la veo como normal. Y no, o sea, de verdad hay que tratarle la raíz de qué, de dónde viene ese dolor. Sí, el diagnóstico y el tratamiento temprano es lo que te va a impactar de forma positiva. Eso fundamental. Y con respecto, si sentís como que las chicas también están abiertas a tema de tratarlo solo con estilo de vida, sí. O muchas buscan como ya apagar de una vez como sus síntomas rápido. ¿O qué? Sí, lo más rápido es el tratamiento hormonal, ¿verdad? Todo depende de la intensidad de los síntomas, pero muchas veces a través de cambios en estilo de vida se puede lograr una mejoría, ¿verdad? Considerable. Siempre les digo, el tratamiento hormonal es por un corto tiempo, ¿verdad? Y va a impactar de forma positiva, vas a recuperar un montón de cosas que de pronto perdiste. Pero muchas veces a través de estilos de vida sin tratamientos hormonales lo podríamos lograr, ¿verdad? Entonces sí, claro. ¿Cómo podría yo poner? Porque me interesa mucho porque una Stephanie Moya que ve un blog que dice endometriosis, ya sí, no sé qué es eso, chao, no lo veo. ¿Qué otro nombre le podemos poner para captar la atención de esas mujeres que tal vez lo tienen y no saben cómo identificar? ¿Qué nombre le pondrías? Enfocarnos en el dolor, ¿verdad? El dolor incapacitante, nunca es normal, ¿verdad? Sí, que creo que igual es algo vital que muchas veces no solo que se normaliza, sino que uno suele tomarse las pastillas y ya, o sea, me tomé la pastilla y no pasó, y ya se me quitó, no sé, ¿verdad? Y no se consulta. Pero uno ya como siempre hacía, sí, siempre todos los niños le duele, entonces ya me tomo esta pastilla y ya me la leí. Sí, y creo que eso que mencionas es súper válido, como qué tan crónico está haciendo, o sea, cuántos meses estás teniendo eso siempre, porque tal vez si pasó un ocasional, y tal vez ese mes es más inflamatorio, no sé, pero si ya están viendo que todos los meses del mundo están con molestia, mejor que ya consulten a tiempo. Exacto, y otra cosa,
con la endometriosis, que también impacta mucho en las sociedades que son mujeres que están en edad reproductiva, ¿verdad? La mayoría de los síntomas. 25 años, 30 años sin tratarse y ya luego eso se cronifica, ¿verdad? Con la menopausia, que es donde ya cesan como el efecto hormonal de los ovarios, muchas veces eso se disminuye, pero no puedes pasar 30 años de tu vida con un dolor insoportable en donde, ¿verdad? Te afectó toda tu edad reproductiva, ¿verdad? Quiere decir que tal vez chicas que tomaron mucho tiempo anticonceptivos en su etapa fértil, digamos, en los primeros años, fue un factor protector. Claro, sí, definitivamente. Lo que buscan los anticonceptivos y todos estos tratamientos hormonales es bajar el estrógeno en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, al no haber estrógeno, pues la endometriosis no tiene dónde alimentarse. Muchas veces también provocan menos sangrado, entonces lo que les explicaba ahora, no sale tanta menstruación a través de la vagina y por lo tanto tampoco se va a través de las trompas, que es como la teoría que más nos gusta, ¿verdad? Para explicar de Tal vez se satanizan los anticonceptivos y pueden por mucho tiempo más bien ser ese factor protector para que no pases, ¿verdad? Porque es bastante común, ¿no? La endometriosis. 10-15% de la población, hay algunos estudios que llegan hasta 30% de la población, pero sí, claro, es importante. Y hay un perfil específico, como que vos digas, generalmente personas de esta edad o que no hace o que no hace. Exacto, como si pudieras ahorita con ese 15% de escribir, Esa imaginarse una persona imaginarse, ¿cómo te lo imaginarías? Ve, los factores de riesgo, sí, o sea, los factores de riesgo para endometriosis es una mujer que hay endometriosis en su familia, ¿verdad? Es importante preguntar, ¿verdad? Si tu mamá, si tu tía, si tu hermana, prima, eso es un factor súper importante. Son mujeres que andan entre los 25 y 30 años por lo general, que nunca han tenido hijos tampoco. Okay. Mujeres delgadas también, es más frecuente verlos ahí, y que iniciaron su ciclo menstrual muy jóvenes, que empezaron a menstruar a los 9, 10 años. E incluso que tienen menstruaciones muy seguidas, ¿verdad? Cada 21 días, cada 24 días tienen menstruaciones, aumenta el riesgo. Por el estímulo del estrógeno. Correcto. ¿Ves? Interesante, manita. Tomando nota. Tomando nota. Yo tenía una pregunta, ¿qué relación has visto como en general en consulta con respecto a chicas que tengan endometriosis y que desarrollen miomas en el futuro? ¿Qué son miomas? Aquí, te lo explico con mi gremlin. Los miomas son estas bolitas blancas que pueden originarse, es un tumor benigno del músculo del útero, ¿verdad? Entonces puede formarse desde la parte más interna como esto hasta la parte más externa. No están asociados, a pesar de que los miomas también tienen mucha asociación con la parte hormonal, son como dos entidades aparte. Sí. Los miomas sí son mucho más frecuentes que la endometriosis, ¿verdad? Y a veces los síntomas se parecen, entonces es una de las cosas que tenemos que descartar cuando hay dolor pélvico, pero son mundos aparte. Mundos aparte. Sí. Entonces, no normalizar el dolor. Para finalizar, es que aquí queremos, tomar café, queremos 3 días seguidos, pero bueno. Entonces, 3 cositas que tenemos que decirle a las chicas a las chicas que han sufrido endometriosis, que están diagnosticadas o que tal vez no, pero pasan con mucho dolor. Sospechan, claro. El diagnóstico temprano, cuestionarlo, porque el tratamiento cuando se inicia a tiempo va a impactar de forma positiva la calidad de vida de todas las pacientes con endometriosis. Lo segundo es estar abiertas y anuentes a utilizar tratamientos de pronto hormonales o incluso terapias como integrales con otras especialidades y con otros servicios de salud, ¿verdad? Terapia física, nutrición es súper importante, psicología, no puedo, ¿verdad? No hacer hincapié ahí, es súper importante en la parte de la endometriosis. Y darles un mensaje de esperanza porque poco a poco van a venir cosas nuevas, se están estudiando cómo podemos hacer el diagnóstico de forma todavía más rápida y más temprana y tratamientos, que lo que están buscando es dirigirse específicamente a la endometriosis, disminuyendo todos los posibles efectos secundarios que sabemos que muchos tratamientos hormonales pueden dar. Me encanta. Tomen nota, chicas, y por supuesto, agenden su cita en Medical para que puedan tener... ¿Dónde se da Medical? Contarle Medical para cerrar. En Medical Studio estamos en Huachipelinti, Escazú, en el Distrito 4. Entonces, para que agenden su cita de control, que es tan importante, no solo para el Papa Nicolau, como vimos ahorita, para revisarse, para hacer un ultrasonido, para conversar, para saber exactamente qué es lo que está pasando y poder prevenir a tiempo. Así es. Así es. Así que, gracias. Muchas gracias. Chao.